en Chile. Qué gusto verlos nuevamente. Sí, hola, hola, gracias. Está Claudenis, ¿cómo estás? Bienvenida. Natalia, un gusto saludarte. Hola, Claudenis. Gusto saludarte. Gracias. Daisy, ¿cómo Saludos. estás? Sé que algunos van camino allí, me escribieron que están camino a un espacio más tranquilo y hay unos que están por conectarse unos minutos. Así que bueno, aprovecho para tomar estos minutos, darle la cordial bienvenida, agradecerle por este espacio, por este encuentro. Se dice que donde hay encuentro surgen oportunidades. Así que estos encuentros hay que aprovecharlos al máximo y siempre que tengamos la oportunidad de encontrar en estos espacios de crecimiento, pues hay que aprovecharlo. Hoy tenemos un webinar bastante particular. Algunas personas, incluso por interno, me hicieron alguna referencia sobre qué trataba y no le quise ampliar mucho la información para dejarlos allí con, con la incógnita de que pudieran estar acá. Cuando no lo sabes, equivócate rápido. Y la semana pasada una de las cosas que se mencionó es que estamos en un momento muy volátil a nivel personal, a nivel mundial. Hay mucha incertidumbre porque los cambios son muy constantes. Y cuando hay este tipo de incertidumbre, por lo general, nosotros tendemos a tomar decisiones desde el miedo. Y eso, pues, no termina siendo una buena opción. Entonces, ¿qué pasa con un mundo que no podemos controlar, que es tan cambiante? ¿Qué podemos entonces tomar nosotros como referencia a la hora de tomar decisiones que nos puedan permitir a nosotros realmente ir hacia ese cumplimiento de metas y objetivos que todos tenemos planteados a nivel personal y organizacional? Entonces, bueno, a partir de eso, Ricardo Aquino, que nos va a acompañar en este webinar nuevamente, agradecido por este espacio, por tiempo. Ricardo está conectado desde Venezuela. Quienes no estuvieron en el webinar pasado, él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Coaching, es el presidente del GCS Academy, ¿ok? Y es quien nos va a estar entonces nutriendo con este conocimiento que sin duda tenemos que tener ahí. Yo les comenté en el mensaje, tengan papel y lápiz para que tomen apuntes y cualquier pregunta también que surja, pues aprovechar este espacio para que se aclare. Ricardo, agradecido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, feliz además porque veo caras repetidas y eso es muy bueno porque vamos generando las sociedades del aprendizaje, unas comunidades del aprendizaje que nos van generando conexiones neuronales. Hablábamos la vez pasada de esas redes neuronales del Bosque. ¿Recuerdan aquel famoso director técnico de la selección española mundialista que hablaba del bosque neuronal, ¿no? Entonces, cómo construir un bosque neuronal en un equipo. Robert mencionaba el tema de este webinar y se consideró bien a propósito con el tema de si no sabes hacer algo o si no lo sabes, equivócate. Y además equivócate rápido. Y además hacer coaching en una sociedad líquida. Y entonces, bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo podríamos tomar de la mano este tema de la sociedad líquida? Que creo que por allí debemos empezar, debemos iniciar, ¿no? ¿Cómo es esto de la sociedad líquida? Bueno, una sociedad que vive en la no identidad y además vive en la incertidumbre. Es una sociedad que se concibe como sin mañana, sin futuro. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es esto de que sea una sociedad que no se vea a futuro? No, porque vive inmediatamente. Vive de la inmediatez, que es una de las cosas que el cerebro necesita. El cerebro necesita, colegas, que las cosas sean ya, inmediatamente. Cuando el cerebro siente que las cosas no son ya, que no son inmediatamente, se estresa. Y al estresarse, pues va cometiendo muchísimas fallas, ¿no? Porque una de las cosas que ha perdido la gente
o han perdido las personas, pero que hemos perdido todos los que estamos aquí hoy día, porque nosotros formamos parte de la sociedad líquida, es la capacidad de espera. A nosotros no nos gusta esperar, pero no es a nosotros, es a nuestro cerebro. Nuestro cerebro en este momento está condicionado a no esperar, porque él necesita que todo sea ya. Si tú quieres un helado, tú quieres que ese helado sea ya, sea inmediatamente. Entonces, empezar a hablar de esta sociedad líquida me pareció a mí interesante, porque decir, bueno, vamos a hacer coaching, pero vamos a hacer coaching ¿desde dónde? Desde los libros. Vamos a hacer coaching desde los manuales. Vamos a hacer coaching desde ideales. Pues no, vamos a hacer coaching en la vida real. Y vamos a hacer coaching precisamente allí, en ese mundo líquido, en ese mundo que nos circunda y en ese mundo donde estamos inmersos, donde participamos. Entonces, vamos a ir un poco a la historia, que es importante, ¿no? Porque incluso ¿Qué hay afuera que el alto está gritando? lo hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de ser sujetos históricos. Es decir, no sabemos que estamos asistiendo a un momento histórico, que formamos parte de ese momento histórico y que vamos a hacer historia. De hecho, vamos a hacer historia dentro de nuestros entornos familiares, laborales, de proyectos, pero no tenemos conciencia de que somos sujetos históricos. Y eso es algo muy importante, porque ahí me ataja en esa, ¿no? El tema de ser sujeto histórico y por qué es relevante tener conciencia de que estamos en un momento histórico. Vamos a hablar de la modernidad. Bueno, y ahí nos tenemos que remontar nosotros ¿sabes? Después que salimos de la Edad Media y después que salimos del oscurantismo y de todo este proceso donde se perseguían a la gente por sus ideas, entra una sociedad donde se quería que el conocimiento perdurara, que el conocimiento fuese estable, generara estabilidad. De hecho, hasta la arquitectura pasa a ser una arquitectura firme, sólida, que perdure, que trascienda el tiempo. Es decir, que las cosas sean inamovibles. Y allí surge el conocimiento, allí surge la ciencia, como un espacio exacto, donde no quepa la duda, donde no haya duda. Eso es así porque es así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en ese proceso Occidente, con todos los filósofos que estaban en la época, etcétera, desarrollan el racionalismo y matan a Dios en ese proceso. Cuando matan a Dios, crean a la diosa razón. Y la diosa razón viene dominando el mundo en esa modernidad, hasta bien adentrado el siglo XX. Estamos hablando hasta los 50, 60, donde viene una ola expansiva de una cosa que se llama la posmodernidad, que va entrando con fuerza y que empieza a cuestionar la ciencia. Lo que se creía inamovible, lo que se creía que no iba a poderse derribar nunca porque era exacto, porque era así. En los años 70 surge una ola de nuevas corrientes, que se enfrentan a la ciencia y le dicen a la ciencia, mira, las cosas no son como tú las dices, hay que explorar y hay que ir más allá, hay que entrar al campo de las sensaciones, experimentar en el campo intuitivo, cosas que ya nos decían los griegos, como yo se lo dije en el webinar pasado, es decir, ya los griegos nos habían hablado de eso, de la intuición, y nos habían hablado del mundo sensible a través de Platón y el alma y todo eso. Pero a lo que voy, a partir de la década de los 70 surgen una cantidad de corrientes, entre ellas el coaching, la PNL, empiezan a configurarse estructuras donde la gente piensa completamente distinto, se salen de la caja, deciden salirse de la caja.
¿Y a qué responde esto? Empieza a responder a un proceso acelerado de la vida. O sea, las cosas empiezan a acelerarse mucho más de lo que eran antes y a cambiar. Entonces empiezan a cambiar los modelos de las sociedades. La familia es una de las primeras estructuras que empieza a movilizarse. Y bueno, nos atrapa en ese proceso de modernidad lo que es la década de los 80 y 90 con la globalización. Entonces, la globalización nos mete en un mundo extraño, porque ya no somos íntimos, ya somos parte de todo y se pierde la exclusividad. Imagínense ustedes eso. Se pierde la exclusividad. Ya todo está globalizado y está generalizado. Entonces ahí empiezan a surgir nuevas estructuras, ¿no? Y entender que, bueno, estamos globalizados, pero no podemos desaparecer. Entonces empieza, por supuesto, todo un proceso que es la competitividad. Empezamos a competir y los mercados se vuelven feroces y empieza una nueva estructura de relacionamiento social donde nosotros no escapamos. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese fenómeno de la globalización? Que antes todo se construía en equipo, en comunidad, hasta el conocimiento. Pero a partir de ese proceso empieza a construirse algo que se llama lo individual. Pasamos a ser profundamente individuales. Venimos, fíjense ustedes, de ser seres sociales desde el principio. Es decir, desde el principio vivimos en comunidades. Así fue. Y este proceso de la posmodernidad nos va llevando a un fenómeno globalizador donde la virtud es lograrlo solo, hacerlo solo, lograr mi autonomía solo, individual. Entonces, bueno, allí vemos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos configurados como islas y empieza incluso a las sociedades, que además se convierten en sociedades de consumo, empiezan a verse individualizados, así estén rodeados de gente. Entonces vemos cada vez más declaraciones de yo me siento solo, así esté rodeado de gente. Empezamos a escuchar todas esas declaraciones y las crisis existenciales de las personas. De hecho, bueno, eso nos ha traído, por ejemplo, a tener personas que no están habilitadas y personas disfuncionales completamente. Una tasa de suicidio enorme. Ahorita no tengo el número de la cantidad de personas que todos los días se suicidan. Vemos el fenómeno de la depresión que irrumpe en el siglo XX, pero que, bueno, simplemente se apodera del siglo XXI. Vemos trastornos de la conducta y del comportamiento, trastornos de la personalidad, vemos trastornos como la ansiedad, que está generalizada. La primera aparición que entra es el estrés, que ya empieza en el siglo XX, pero que en este siglo XXI nos arropa a todos. Entonces empiezan a surgir una serie de fenómenos a partir del ser individuales, del habernos individualizado. Es decir, se empieza a cobrar o empieza a pasar factura el habernos olvidado del nos, del nosotros, de lo que éramos nosotros. Entonces, el nosotros existe simplemente para culpar a alguien. Es decir, el otro es culpable de que yo no haya logrado las cosas. Y el otro está allí para yo competir. El otro está allí incluso para envidiarlo. Incluso para destruirlo. Entonces, es clave en este proceso comprender en dónde estamos nosotros como seres individuales.
Ahora, este fenómeno, ¿quién lo ha empezado a explicar? La neurociencia. La neurociencia, ¿qué nos está diciendo? Señores, bueno, para poder liberar serotonina, endorfina, oxitocina, dopamina, necesitas hablar con otro, necesitas que te abracen, necesitas relacionarte. Y entonces empezamos a escuchar todo lo que nos está diciendo ¿quién? La neurociencia. La neurociencia entonces nos está regresando al principio, a lo que éramos antes del fenómeno de la posmodernidad y antes de haber dicho que éramos individuales, que éramos únicos. Entonces la neurociencia nos está diciendo, te vas a extinguir. Entonces la calidad de vida se reduce, las probabilidades de poder tener demencia, de poder desarrollar una cantidad de patologías están a la orden del día, o que simplemente te deteriores cognitivamente, que llegue un momento en que no puedes valerte por ti mismo. Entonces, Maturana lo decía, somos seres sociales, somos seres profundamente sociales y somos seres profundamente emocionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad líquida nos hace creer que no tenemos por qué estar asociados a otros para poder lograr. Para tener una palabra que yo quiero que la pongan ahí entre corchetes, etcétera, éxito. Somos sociedades que nos enseñaron a ganar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ganamos, ganar implica que alguien más pierde. Pero no nos hacemos conscientes de quién perdió. Entonces pasa por el terreno de querer tener la razón, siempre, ¿no? Yo quiero tener la razón, pero realmente quiero tener la razón porque quiero ganar. Entonces, ese término que yo quiero que lo manejen allí, porque los coaches hoy día vamos a estar trabajando en sociedades líquidas. Es inevitable, vamos a estar metidos allí. Entonces, ¿quién acuñó ese término? Zygmunt Bauman, que lo pueden buscar, un polaco británico, empezó a hablar de eso a principios de este siglo. Pues. Empezó a hablar de estas sociedades líquidas y por supuesto que lo acusan de ser un hombre, bueno, fatalista, donde lo que presenta es un panorama apocalíptico en función de la sociedad. Bueno, pero ese es él, que es polaco y británico. Pero nosotros teníamos a Ernesto Sábato en Latinoamérica. Y Ernesto Sábato tiene una obra magnífica que ustedes pueden anotar el título de ese libro y después me lo comentan, que se llama Antes del Fin. Es una de las últimas obras de Sábato, Antes del Fin, que describe ciertamente, incluso antes de Bauman, describe ciertamente este proceso de cómo vamos como sociedad, qué estamos construyendo como sociedad hoy día. Entonces, yo ahí les voy a dar las características de la sociedad líquida, para que ustedes la tengan allí, ¿no? Uno es la identidad fragmentada. Es decir, el no quererme parecer ni a mí mismo. El no querer parecerme ni a mí mismo implica que yo me opero. Yo me tengo que operar la nariz, me tengo que operar, no sé, las piernas, me tengo que operar algo, porque no me quiero parecer a mí. Entonces, la capacidad de poder vernos en el espejo y aceptarnos es una cosa brutal que no la podemos tener, o sea, no la podemos metabolizar, porque simplemente estamos peleados con nosotros mismos. Entonces, la identidad fragmentada es que me quiero parecer a muchas personas, pero al mismo tiempo no sé a quién parecerme más. Entonces, mosca con este tema de la identidad fragmentada, porque vamos a estar trabajando con socios de aprendizaje y vamos a estar trabajando con clientes que están allí metidos
en una identidad fragmentada. Es decir, la gran pregunta, coaching, que podemos hacer, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Entonces, esa es una respuesta que en una sociedad líquida es crítica por el tema de la identidad fragmentada. Ajá, ¿qué quiero trabajar aquí? Quiero trabajar el prejuicio, coaches. Quiero que trabajemos el prejuicio. Porque no podemos atacar, no podemos juzgar y no podemos etiquetar absolutamente a nadie que tenga una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es producto de este fenómeno social, de este fenómeno sociológico. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a alguien que se defina y que determine su identidad si está en esta crisis? Entonces, a la gente, ¿qué es lo que hay que darle? Tiempo. Yo se lo decía a Keila, ¿te acuerdas, Keila, que estábamos hablando, que tuvimos un encuentro ayer del Master Coach? Yo le decía, una de las cosas importantes es que nosotros respetemos cuando estemos haciendo preguntas tan poderosas como, por ejemplo, yo le pregunté a Claudeni, ¿quién eres tú? Entonces Claudeni me empieza a decir, bueno, es que yo soy docente o yo soy tal cosa. No te estoy diciendo qué haces tú ni qué desempeñas tú, sino que quién eres tú. Entonces Claudeni esté buscando una respuesta en sí misma para poder describirse. Pero entonces yo creo que Claudeni es bruta, ella no entiende. Entonces yo le vuelvo a preguntar otra vez a Claudeni. ¿Ves? Y le vuelvo a repreguntar a Claudeni. Entonces hay una cosa, colegas, que se llama el silencio coachí, el silencio del cliente, que es cuando el cliente genera un insight o lo que se puede llamar un hallazgo neuronal. Coño, vio algo que no había visto. ¿Mm? Entonces, ese silencio coachí, ese momento, hay que respetarlo. Porque es el momento de la pregunta poderosa. Es el momento donde la gente entra en una revisión interna de ese proceso. ¿Cuánto podemos respetar? Bueno, un minuto y medio, ¿verdad? Bueno, tampoco vamos a pasar la hora de la sesión viéndonos la cara, pero ese tiempo es clave, respetar ese silencio, porque ahí hubo información. Incluso si se queda sin palabras el coachee para poder reescribirlo, le podemos validar con él. ¿Qué pudiste ver, Claudeni, en esta pregunta? ¿Qué te sorprende? Estamos observando su emoción, su respiración, toda su estructura emocional incluso. Entonces, respetar el silencio coachí es clave para incluso que nos dé a nosotros el momento para procesar más información y poder generar otro nivel de pregunta. También le decía a los colegas que ahí se da un fenómeno importantísimo a veces en esos silencios coachí, que es la sintonía. Y la sintonía es el diálogo silente, el diálogo sin palabras, en donde estamos observando a la otra persona nos está observando a nosotros, nos vemos y en ese momento los dos sabemos de qué se trata. Y somos capaces de reírnos sin una sola palabra. Y yo creo que esos son los mejores cierres de las sesiones de coaching, donde vamos a recoger las cosas y nos vamos para nuestra casa porque aquí no hay más nada que hablar. Eso, como decimos aquí en Venezuela, se pagó y se dio el vuelto. Entonces, a veces en ese proceso de sintonía es porque nosotros respetamos el silencio coaching y no lo echamos a perder. ¿Sí lo ven?
Ajá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener paciencia en este proceso? Porque fíjense que perdimos la capacidad de esperar y eso es lo que nos lleva a la sociedad líquida. Pues. Como coaches también tenemos que saber esperar. Otra cosa de que nos habla Bauman tiene que ver con la inestabilidad laboral. Ese es otro de los fenómenos que nos encontramos nosotros en las sesiones de coaching. La gente que está en un trabajo, pero no quiere estar allí. Está allí mientras tanto. Para cuando salga otra cosa. Porque bueno, es que no me identifico con esto. Esto no es lo que yo quiero. Porque Bauman también nos habla de que hemos perdido la capacidad del compromiso. Mejor dicho, es como que si perdimos el valor del trabajo o del trabajo como valor. Es decir, el trabajo en este momento se ha convertido en un medio para alcanzar algo. Entonces ya no es importante el trabajo, dónde estoy, ni el rol que desempeño donde estoy, sino que eso es un medio para yo alcanzar mis fines, mis propósitos en la vida. Entonces a mí me da lo mismo donde yo esté. A mí lo que me interesa es que me paguen. Entonces, bueno, bueno, vamos a ver lo que está pasando. Si ahorita estamos viendo en el máster un caso de una empresa real que estamos trabajando con el Master Coaching, estamos trabajando con esa empresa real y estamos viendo que la gran crisis tiene que ver con los colaboradores, que no les interesa la empresa simplemente. No les importa si esa vaina quiebra, no les interesa. Ellos lo que les importa es que le paguen 15 y último. Más nada. O yo he tenido programas de coaching donde, bueno, tenemos a los, imagínense, un in-company, donde tenemos gente que declara que está ahí mientras tanto. Y el gerente invirtiendo en él, pagándole formaciones, para que él engrose su currículum y se vaya. Entonces, este proceso de inestabilidad laboral nos pasa por un filtro del no compromiso y del no valor del trabajo, ni de dónde estoy, ni para qué estoy, ni lo que voy a lograr allí. Mosca con esto, porque no los vamos a estar consiguiendo, sobre todo cuando vamos a estar trabajando con equipos. Entonces, ¿qué es esto? Sociedad líquida, simplemente. Ahora, Ricardo, pero ¿cómo es eso de sociedad líquida? Explícame. Bueno, yo se los dije, que antes en la modernidad todo era estable, todo era firme, todo era sólido, era inamovible, eso no se cuestionaba. Pasamos entonces de esa sociedad firme, estable, incuestionable, a una sociedad frágil, voluble, que por todo se moviliza. Bueno, ustedes no lo han visto, ese término que se está acuñando ahorita mucho, que es la generación cristal, donde todo el mundo le duele y todo el mundo se queja y todo el mundo, bueno, el camión de cochino. Bueno, exactamente eso es. Es una sociedad líquida, gelatinosa, que no tiene forma, que se deforma por cualquier cosa. Entonces, mosca con este proceso porque, ¿qué es lo que pasa? Que este es un proceso intergeneracional porque hay gente todavía de esa sociedad sólida que está conviviendo en esta sociedad líquida. Y la crisis es terrible. Y hay jóvenes que se han formado con gente de esa sociedad estable que también entran en crisis con esta sociedad líquida. Ahora, ¿cuándo se va a solventar esto? Aproximadamente dentro de 30, 40 años, que pasen 3 o 4 generaciones, donde se pueda ver una visión unificada de los procesos, ¿no? Donde se entienda que no es tan extremo. Pero cada vez que pasa, se generan estas transiciones sociales, se va al extremo, se va al otro extremo. Entonces, esa identidad fragmentada pasa por algo que estamos ahorita nosotros con las manos en la cabeza,
que es que, bueno, que la gente no se siente ni hombre ni mujer. La gente se siente algo simplemente que existe, pero que incluso no puede describir sus sensaciones. Entonces hay una cosa que yo quiero que ustedes anoten ahí, que son las distorsiones cognitivas, que van a estar, bueno, a la vuelta de la esquina. Entonces, y la disociación cognitiva también. Entonces, es importante entender que como coaches vamos a estar trabajando dentro de esas distorsiones que incluso nosotros las debemos tener. Eh, en algún momento hemos estado en esas distorsiones. ¿Okay? Lo otro es una sobredosis de información. Hay una sobredosis de información sin filtrar. No hay filtros en esa sobredosis de información. Entonces, vivimos a merced de todo lo que es un proceso informativo que es bestial. No lo podemos procesar, no nos da tiempo a procesarlo como sociedad. Entonces, tiene que ser muy bueno el tema para nosotros podernos enfocar allí. ¡Wow! Y le estamos pidiendo a los clientes que enfoquen, que focalicen, que se centren. Pero resulta que ellos están conviviendo con eso, están conviviendo en la sociedad líquida. Entonces, ¿qué hacemos como coaches? ¿Cuál podría ser la estrategia, Ricardo, allí? Bueno, la estrategia es decirle, nómbrame 3 cosas. Porque ya el cerebro está acostumbrado a que tiene mucha información, tiene capacidad para procesarla. Recuerden que esto es parte del proceso evolutivo. Nuestro proceso evolutivo. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir entrando en sociedades, multitasking, sociedades donde van a estar haciendo varias cosas a la vez al mismo tiempo. Ahora, ahí lo que hay que decir es a la gente que tenga la capacidad de riesgo y que no se ponga en peligro por hacer tantas cosas a la vez, porque te puede fundir, te puedes quemar. O simplemente, bueno, estás hablando por teléfono y vas manejando. Y la torta. Entonces también entra un proceso de hábitos. ¿Cómo estás adaptando tus hábitos y tu comportamiento en este proceso donde tienes que filtrar mucha información al mismo tiempo? ¿Vale? Lo otro tiene que ver, colegas, con la economía del exceso. Bueno, la economía del exceso que genera desechos. Eso es brutal. Yo imagino que a ustedes les pasa. Yo como manejo mucho la parte holística, entonces, bueno, yo doy gracias por el exceso también de basura que puedo tener en la casa. Pero por otro lado, porque quiere decir que he tenido para consumir algo, ¿no? Pero también veo que no tenemos una cultura para desechar menos y procesar más. Entonces hemos perdido la capacidad de procesar cosas, de metabolizar cosas. Entonces compro otro libro. ¿Para qué vas a comprar otro libro si no te has leído el primero? Coño, pero no puedo ver una librería y un título bueno y el marketing y la cosa porque me lo compro. Y además, como lo dijiste, el algoritmo te lo presenta. Entonces, moca con este tema de la economía del exceso, porque si nosotros no hemos aprendido a consumir y a minimizar los desechos, entonces caemos en un tema interesante, porque le estamos exigiendo al otro lo que nosotros no somos capaces de dar como coaches. Entonces, ¿qué te pido, coach? Que bueno, que te plantees un plan al menos de 3 a 6 meses, donde generes un hábito de consumo, de consumir menos, de consumir lo necesario y poder evaluar cuál es el desecho. Es decir, hasta que no me lea este libro, no voy a comprar otro, aunque sea muy bueno, porque él no se va a ir.
Él va a estar allí. Entonces, ver cómo empiezo yo a generar una transformación también, porque recuerden que yo se los dije la vez pasada, si somos capaces de inspirar a alguien es porque nosotros hemos logrado cambios en nosotros mismos. Pero ahí estamos metidos en la sociedad líquida. La otra es la falta de credibilidad en el conocimiento. Fíjense de dónde pasamos. Pasamos de un conocimiento inamovible, donde esa era la verdad, esa era la razón, pasamos a cuestionar todos. Y no nos hemos bajado de ese tren. Seguimos cuestionando todo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será esto? ¿Será esto lo que yo necesito? ¿Será lo que no necesito? Incluso la gente empieza a automedicarse porque ya ni siquiera le cree al médico. Es que los médicos lo que andan buscando es sacarte los reales. Eso con unas ramas se soluciona. Entonces, fíjense cómo logramos cuestionar el conocimiento, el que es incluso formal, el que está establecido, y el conocimiento inclusive que, bueno, cotidianamente lo adquirimos en la vida. ¿Okay? Entonces, moca con este proceso porque nos lleva por la calle de la amargura, no creer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Profundizar en el conocimiento, no quedarnos en la superficialidad, sino comprobarlo. El otro tema tiene que ver con el compromiso mutuo. Esa es otra de las cosas que ya lo hablamos antes, pero que Bauman nos dice, pues la gente no está comprometida ni consigo misma, no le interesa, ni el compromiso personal. Y por supuesto vienen las relaciones interpersonales fugaces. Entonces hay gente que cambia de pareja como cambiarse de camisa. Y entonces ya está muy de moda el poliamor, donde la gente no va a tener compromiso con el otro. Bueno, ¿sabes? Un estilo de locura desenfrenada, insólita, donde no me interesa tener el compromiso con nadie. Y donde compro incluso al otro, porque estamos en venta. Es decir, eso viene por la misma práctica del consumo, ¿no? Queremos comprar tantas cosas que ya incluso compramos personas. Claro, eso es viejísimo. La gente la compran desde hace, eso no es nuevo, pero está naturalizado. Y está tan naturalizado que yo me molesté conmigo mismo en estos días, pero le estoy hablando de hace 2 meses, donde yo me reía de una cantidad de influencers y estaba viendo cosas en las redes sociales donde estaban promoviendo la venta, la prostitución, la trata. Y bueno, imagínense ustedes, yo que trabajo eso, pero yo no me había dado cuenta, yo no había entrado en razón de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba consumiendo. Y lo pude detectar. Entonces va a haber una naturalización de esos procesos. Es importante que nosotros allí entremos en conciencia. Recuerden, 0 juzgar y juicio, porque te vas a encontrar de todo. Sobre todo cuando entres en empresas, te vas a conseguir de todo, porque ahí hay compra y venta también. De gente. Con consentimiento y sin consentimiento. Entonces, nos hemos convertido en unos turistas de la vida. Eso es lo que habla la sociedad líquida. Unos turistas. Y esos turistas es, bueno, vamos pasando por aquí, vamos pasando por allá, pero como que no hay mucho compromiso, como que no nos detenemos mucho. No sé si me acuerdo, yo como que sí, como que no. La fotico, ¿cómo que se llama? El selfie. Y es cotidiano. O sea, incluso sin haber un motivo especial, somos los turistas de la vida. Entonces, fíjense ustedes ese proceso. ¿Y para qué somos turistas en la vida? Para no tener responsabilidad.
Y no tener responsabilidad, ¿qué implica? No tener responsabilidad y compromiso. Sandra que nos está viendo allí. Sandra, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al no tener responsabilidad ni compromiso, nosotros estamos reivindicando nuestra libertad. Porque vemos la responsabilidad y el compromiso como un obstáculo para ser libres. ¿Ves? Entonces, ya la gente no quiere responsabilidad ni quiere compromiso, porque no quiere que se metan con su libertad. Pero eso es una pendejada, porque nosotros estamos atrapados por donde ustedes se metan. Así como no hay ningún espacio seguro en el mundo después del 11 de septiembre del año 2001, que donde usted se meta no es seguro. ¿Y qué nos evidenció esto? La pandemia. No estábamos ni seguros ni en nuestras propias casas. Entonces, es clave entender que hemos comprado unos constructos que no son reales. Tenemos que depender de otro, no somos individuales. Incluso hasta para tener éxito, alguien más nos tiene que aplaudir. Si no existe ese otro, estamos pelando. Tenemos que tener responsabilidad y compromiso, porque resulta que si no lo tenemos, hasta nos pueden meter preso. Estamos claros porque hay obligaciones que debemos tener. Entonces, ¿qué libertad? Estamos dentro de un sistema y ahí estamos. Ahora, destácate. Eso sí lo puedes hacer. Como hice yo, por ejemplo, con los influencers. Yo dije, no, chico, pero ¿cómo yo voy a seguir consumiendo esto? No puedo. Y ¡pam! Lo apagué. Entonces, ese sí es el poder que podemos tener ahorita. Bueno, somos nómadas digitales. Ese es otro tema. Vivimos cambiando. No nos gustó, lo cambiamos. Metemos en la otra aplicación. Salió TikTok, entonces nos fuimos de Instagram para TikTok. Después de TikTok, no sé qué es otra cosa que va a salir, entonces nos vamos para allá. Somos nómadas digitales. Y bueno, ya les hablé a ustedes del tema de la identidad líquida, ¿no? Ahora, bueno, para cerrar, darle el clic al webinar, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad líquida? Que realmente vivimos una sociedad del miedo. O sea, lo que tenemos es mucho miedo. Incluso miedo a ser diferente. Fíjense ustedes qué crítico, ¿no? Queremos ser individuales, pero no queremos ser diferentes. Por la identidad fragmentada. Entonces, en este proceso, fíjense ustedes, tenemos miedo a no tener, tenemos miedo a no ser suficientes, no ser suficiente para el otro, no ser suficiente para que me quieras, no ser suficiente para yo quererte, no ser suficiente para que me acepten, no ser suficiente para triunfar, no ser suficiente para llegar, no ser suficiente para nada. Tenemos miedo a no pertenecer, y ese es uno de los miedos antropológicos más fuertes y crueles que hay, colegas. No pertenecer. Porque nosotros somos profundamente tribales, ¿lo recuerdan? Somos profundamente tribales. Y al ser tribales, nosotros necesitamos vivir en la tribu, tener la tribu. Búsquense la filosofía Ubuntu. Ubuntu. Para que puedan entrar allí en esa estructura, ¿no? De entender de la tribalidad, de las tribus, de convivir en esas tribus. Entonces, no pertenecer, que nos excluyan, eso para nosotros es terrible. Es un miedo antropológico. Anótenlo así. Determina tus miedos antropológicos. Tus miedos antropológicos. Hay miedos antropológicos, como por ejemplo, a ser negro. Yo ahorita digo que soy negro, pero yo pequeño decía que era café con leche, que yo no era negro. Entonces había un miedo antropológico a ser negro. ¿Y cuál es el miedo antropológico? Bueno, que el negro era esclavo, que al negro le pegaban, que al negro lo vendían, que al negro... ¿Sí lo ven? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestros miedos antropológicos. Eso es muy importante. Y uno de esos es no pertenecer a algo. Y un miedo
terrible, que es otro miedo antropológico, que es el miedo a equivocarnos. El miedo a meter la pata. El miedo a que nos señalen y nos diga que no fuimos suficientes, que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente buenos, que no somos suficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta propuesta desde el coaching? Que solo desde la equivocación podemos adquirir aprendizaje. Si no nos equivocamos, no adquirimos aprendizaje, no sabemos cómo es. Estamos viviendo desde la receta de otro, desde la experiencia de otro. Incluso hay gente que deja las cosas en las que se puede equivocar de último, al final. Pero coño, ¿para qué lo vas a dejar al final si de todas maneras te vas a equivocar? O deja las cosas al final como para preguntar, ay, mire, que yo no sé hacer esto, ¿cómo es que se hace? Entonces lo más importante es que empieces por aquello que no sabes y te equivoques de una vez. Porque ahí viene otra pregunta. La pregunta va a ser es, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue diferente? ¿Qué crees tú que estabas haciendo mal y que ahora podrías mejorar? ¿Dónde está la oportunidad de mejora? Porque si no, no va a haber crecimiento. Si no, no vas a poder ser mentor. Si no, no vas a poder acompañar a otro. Porque es que la gente nace, la paren y no sale caminando. La gente se cae, se da sus taparazos y empieza y llora y le duele. Y después camina. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Nosotros queríamos salir como locos a caminar. Nosotros queríamos salir como locos a darnos golpes. Nosotros queríamos salir como locos al mundo. Y alguien nos dijo que no, porque eso nos iba a demostrar que no servíamos, que no éramos suficientes. Y entonces hay que equivocarse. Hay que equivocarse primero para aprender antes. Entonces, la equivocación como un valor. Y hay un libro que yo quiero que lo busquen, si lo pueden comprar, y si no, me imagino que está en PDF, yo lo tengo en físico, de John Maxwell. Es un tipo genial. Ese viejo es buenísimo escucharlo en las conferencias. Maxwell habla del lado positivo del fracaso. Ese libro, El lado positivo del fracaso, se llama el libro. Bueno, que es la equivocación, ciertamente. Los penelistas me matan, me queman vivos. Se escucha este bueno porque los penelistas dicen mejor no hablar de fracaso. Pero bueno, porque uno diga que es de noche, no quiere decir que el sol no esté saliendo en otro lado o que no existe. Entonces, allí está ese tema, ¿no? Pero a la hora de la verdad, colegas, no es miedo a equivocarnos, sino es miedo a ser desechados. Yo tengo 50 años y bueno, yo he construido una estructura de vida que me gusta liderar, ¿no? Yo tengo aproximadamente de estos 50 años, 35 años siendo presidente. Empecé como presidente de los grupos de la iglesia, después presidente de los carnavales, después presidente de toda vaina donde yo estaba. Porque lo que sí no le he tenido miedo es al compromiso de ser líder. Ese es otro miedo antropológico. El miedo a hacernos cargo. El miedo a asumir nuestro liderazgo, nuestro poder. El miedo antropológico a ser líder implica que todos los líderes mueren antes. Entonces van a buscar a Karpman. Van a buscar a Stephen Karpman cuando habla de
el triángulo, la triada, el triángulo dramático. Entonces él habla allí que nosotros tenemos 3 roles en la vida. ¿Mm? Somos víctimas, somos perseguidores o somos salvadores. Karman, búsquenlo. Entonces, ese triángulo dramático de Karman nos dice, bueno, tú eres víctima, bueno, porque siempre tiene que haber un pendejo en la historia. Siempre. Siempre, alguien que le echen vaina, alguien que lo destruyan. Siempre tiene que haber alguien que salga llorando. Y siempre hay un coño de madre detrás. Siempre está el malo. Bueno, porque están las historias de Walt Disney. Eso está. Pero también siempre hay un salvador. Siempre está la hada madrina. O Merlín. Siempre hay un salvador en la historia. Bueno, el salvador muere antes. Muere primero. Y eso lo sabemos nosotros desde Jesucristo para acá. Desde Juan el Bautista para acá. Desde toda esa gente. Bueno, pero ¿quién se acuerda? ¿Qué le pasó a Noé? Después que salvó a la humanidad. La gente se muere. Bueno, pero dígame usted, Moisés, el hombre después de calarse todos esos años ahí, ¿para dónde? ¿Qué le pasó? ¿Ven lo que son los miedos antropológicos? Ah, pero llegamos aquí, bueno, vamos a ver, Simón Bolívar, los que vimos y todos nuestros próceres en Latinoamérica murieron, bueno, en el exilio, pobres, destruidos, vilipendiados por todos lados. Gandhi, lo mataron. Los grandes salvadores de la historia que asumieron su liderazgo y su poder murieron antes. Entonces, bueno, yo soy un líder no pendejo. Soy un líder que he aprendido a entender que tengo que tener mis límites porque hay gente que no va a cambiar y que no me voy a poner a estar cambiando a nadie. Están escuchando, padres, ¿no? Padres y madres, la audiencia. Entonces, bueno, porque después salimos con las tablas en la cabeza, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, moja cuando estás salvando a los demás, si no te lo estás pidiendo. Entonces tienen que ser liderazgos conscientes. Y esa es una palabra clave. Entender que si en tu organización o en las organizaciones donde nosotros estamos, los líderes están conscientes de su rol y de lo que están haciendo, pero que se están poniendo a salvo primero ellos. No están en la primera línea de batalla. Para que les peguen el tortazo de primero. Y eso pasa en las organizaciones. Cuando estemos trabajando con equipos, ustedes se van a estar dando cuenta que hasta los líderes sindicales son los primeros que salen de la empresa. Y nadie los defiende. Entonces son miedos antropológicos. Entonces no queremos ser desechados. Cuando les hablaba de los 50 años, es porque en esta estructura de vida, yo me aseguré de que yo iba a llegar a los 50 años. Y que a los 50 años a la gente le desecha. Ahorita no están contratando gente de menos de 35 años en las grandes multinacionales. El que pasa a los 35 años huele fo. Entonces, imagínense ustedes el gran trabajo que nosotros tenemos como coaches en esta sociedad líquida. Hablar con una cantidad de gente que ya está en este periodo de su vida y entender que ahora es que tiene espacio, metas por cumplir, porque Naciones Unidas ahorita nos acaba de poner la vara alta. 95 años es la perspectiva de vida ahorita. Pero que tenemos un poco de viejos, 80 y pico de años ahorita mandando, hasta el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, que ya va a cumplir ya ese ochentón ya, quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos. El de China, Putin, tipo sobre los 60, 70 años, hermano. Entonces el poder del mundo ahorita está en ese tipo de personas, pero entonces el mercado nos quiere demostrar que no, que somos desechos.
pero eres deshecho por ser negro. Entonces hay un término que yo quiero que anoten allí, que lo busquen, investiguen, porque sé que ustedes son acuciosos e investigan, que es la transaccionalidad, las transacciones. Entonces, este tema en los derechos humanos es clave, ¿sí? Porque las mujeres son las que están más en riesgo que nosotros los hombres, de paso en este proceso, ¿no? Son las que primero desechan. Y son las primeras que están sufriendo los efectos del cambio climático también, que sí existen, aunque quieran decir que no. Entonces, bueno, aquí dejamos el webinar, porque creo que nos extendimos. como 10 minutos nos fuimos a un margen, pero espero que hayan disfrutado y hayan reflexionado y se hayan visto en estos procesos que son claves para hacer coaching. Estamos haciendo coaching en un mundo de incertidumbres, un mundo líquido, un mundo que no tiene estructura, un mundo que es como una gelatina, es como esas lámparas, recuerdan ustedes que se pusieron tan de moda que tenían como un líquido adentro que las movía, o las casitas aquellas de Navidad que se movían. Bueno, ese es el mundo en el que estamos viviendo, inestable completamente. Ahora, lejos de ser pesimista, como coaches tenemos que ver que el potencial y la oportunidad allí, el potencial y la oportunidad allí, ¿dónde está la gran oportunidad que tengo en ese mundo líquido? No me voy a sentar a llorar. Entonces, por allí es el proceso. Bueno, cerrada la rueda. Robert. Gracias, Ricardo. Agradecido. Bueno, no por nada las estadísticas nos dicen que el 92% de los coaches certificados a nivel mundial están ejerciendo. Claro. Porque lo que genera este mundo es una mayor demanda de preparación para poder surfear esta ola. Hay un autor que me llamó la atención estos días y decía y no tiene que ver con el nivel de preparación. Yo hoy, por ejemplo, yo llegué al webinar, pero yo estaba en una reunión ahorita con la Sociedad de Pediatría de aquí de la isla de Margarita, que es donde vivo yo. Y en un palacio, una clínica que la acaban de inaugurar, monumental, espectacular. El grupo de pediatras pidiéndome team coaching, trabajo en coaching, porque ellos no encuentran cómo desarrollar una estrategia de posicionamiento del área de pediatría. Y yo los veía y les decía, wow, voy a hablar de eso esta noche, ojalá pudieran estar ustedes allí, para que pudieran ver lo que tienen. Ellos son duros, porque ellos tienen competencia dura y seguramente tienen un cerebro que está en el hemisferio izquierdo muy fuerte, por científicos, pero adolecen de las otras técnicas. Entonces, pero son inteligentes. Son muy inteligentes, porque si no tuvieran el coeficiente intelectual, no buscan el apoyo en el coach. Entonces, cuando alguien está buscando apoyo en coaching, es porque exploró otras posibilidades y no hubo respuesta. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro como coaches profesionales. Cuando el cliente está llegando a ti, es porque buscó otra opción. Ahora, ¿qué va a ser diferente contigo? ¿Cómo lo vas a asumir? Allí es donde está el tema. Sí, es que cuando a las personas se les dificulta llegar a las metas previstas o desarrollar o aprender algo de manera acelerada, las capacidades están ahí, solo que están en otro plano, están en otra dimensión, que no necesariamente es la académica. Y el coaching trabaja mucho esas habilidades blandas. Entonces, por eso es que a veces la gente se frustra, pero es que sigue buscando donde no está, sigue buscando solamente donde está la luz y no busca dentro de otros planos. Y precisamente eso es lo que se busca, ¿no? A través de la formación, que las personas tengan la capacidad de entender de que a pesar de toda la incertidumbre que hay ahorita, hay capacidades que explorar. Nosotros tenemos una libertad interior, eso no nos la puede quitar nadie. De hecho, Mandela creo que es uno de los mejores ejemplos. Estuvo preso muchos años y Mandela fue libre dentro de sí. Entonces, pero cuando nos dejamos llevar por el entorno, como tú decías en el webinar pasado, como Aristóteles, cuando uno se deja arrastrar, entonces uno queda víctima de las circunstancias y no hace uso de esa libertad interior para poder decidir. Y entonces el coaching nos lleva a tomar decisiones conscientes.
Entonces, bueno. Claro, pero moja con esto. El coaching por sí solo no puede. Ajá. Y eso es muy importante que nosotros se lo digamos a la gente. Mira, mijo, esto no es una varita mágica. Exacto. Es un proceso. El coaching arregla todo. Eso es paja. Nada arregla todo. Tiene que haber compromiso del cliente en que él logre transformar sus procesos. Y bueno, tiene que haber un buen coach que lo acompañe en ese proceso. Pero que la gente tiene que entender que esto no es como el Coffee Mate. Ah, no es instantáneo. O Jorge que toma mate. Eso no es como el mate. Que tú, le echaste ahí, ya listo, está listo. No. Sí. Es una cosa que requiere de compromiso y que te salgas, por lo menos saques los piecitos del mundo líquido en el que estás. Muy bueno. Que te atrevas a sacar los piecitos de él. Vale, perfecto. Bueno, Ricardo, agradecido a todos los que están en la sala por este encuentro. Ahí los voy a estar manteniendo en el grupo para las próximas fechas y anunciarles lo que me estaban preguntando por interno. Ya estamos en la última semana. El próximo webinar, espero que me acompañen, se llama Spam. El spam emocional. Se va a estar buenísimo. Está loca. Spam emocional. ¿Cuánto tiempo tienes que no has revisado esa bandeja del spam emocional? Está bueno. Bueno, ahí al tener la fecha se los comparto por el grupo para que entonces nos acompañen y nada, avisarles que ya estamos en la última semana para el cierre de inscripciones a la certificación de coaching y la de Master Coach, ¿ok? Con aval universitario, como lo habíamos dicho, ya varios de ustedes tienen el brochure, con ustedes me reúno esta semana para que ya entonces completemos los temas de inscripción, ¿ok? Quedo atento entonces con la fecha que me dé Ricardo y se la comparto a ustedes por el grupo para que se mantengan al tanto y agenden con tiempo. ¿Listo? Listo, coach. Que pasen buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Orlando. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias.